Buenas tardes, pastor. Buenas tardes a todos. Voy a lecturar el Salmo 10. ¿Por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia al Señor. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desválido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen sus fuertes garras. Muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Señor Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres, porque desprecia el malo a Dios. En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Y a ti te acoge el desválido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo, y persigue la maldad del malo, hasta que no halles ninguna. El Señor es el Rey eternamente y para siempre. De su tierra han parecido las naciones. El deseo de los humildes oíste. Oh Señor, tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, y al fin que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Buenos días al grupo de Efesios 8 y 9, los que están escuchando por YouTube. En el día de hoy lecturó el Salmo número 10, Estefanía. Muchísimas gracias, Estefanía, por haber lecturado con el Salmo número 10. Y vamos a hacer una breve explicación sobre el Salmo. Acuérdense, no puedo profundizar y hacer exegéticamente. Es un pequeño devocional. Ustedes saben que ya estuve diciendo la otra vez que muchos creen que este salmo está unido, este cántico, con el 9, ¿no? Ahora la diferencia entre el otro salmo y este salmo, se cree que cuando hablaba de los enemigos en el otro hablaba de los que estaban fuera, pero estos, los que están hablando acá en el salmo número 10, se cree que este salmo, el salmista se está lamentando, vamos a decir, porque el impío o el malo, como él le dice, estos pueden ser israelitas del mismo cuerpo, que eran ricos, pero eran personas ricas, pero infieles al Señor. Ahora, dentro del pueblo de Dios hay pobres, vamos a decir, pobres de dinero, pero ellos son personas piadosas que no tienen los recursos para defenderse, como Santiago se acuerda que dice que los ricos oprimen al pobre, dice Santiago. Bueno, siempre ha pasado esto, ¿no? En la Santa Cena, como ustedes ven, también los ricos hacían diferencia entre los pobres, y Pablo en Corintios le dice que no tenían que ser así. Entonces, siempre va a haber esta diferencia o asesión de personas. Y esto ya sucedía en esa época. Entonces, el salmista, acá lo que le está diciendo, dice, ¿por qué el Señor no interviene? Le dice, ¿por qué estás lejos? ¿O por qué te retrae? Sería, o se mantiene alejado, ¿por qué te oculta cuando más te necesito? A veces pareciera que Dios estuviera lejos de nosotros cuando lo necesitamos al Señor. Y esto no es de extrañar, si ustedes, algún día vamos a llegar, pero si van, en un momento que yo no lo busqué, pero en el Salmo 73, Asaf tenía lo mismo, fíjese,
Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero para con los impíos de corazón, dice, bueno, él dice casi se desliza, casi se resbaló, ¿eh? Asaf. ¿Por qué? Porque fíjese que dice, él vio, se puso a mirar, en vez de mirar a Dios, dice 3, versículo 3, porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les salen de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Bueno, el asunto es que él empieza a hablar, y dice, ellos dicen como que no hay Dios en sí. Y él dice, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos. Él empieza a hablar y de alguna forma a codiciar lo que ellos dicen. Bueno, al final, ¿de qué sirve ser cristiano en nuestro contexto, vamos a decir? ¿Para qué? ¿Para qué trabajar tan duro? ¿Para qué es eso? Si ellos ellos alcanzan riqueza incluso siendo malos, son impíos. ¿Para qué sirve eso? Dice, ¿hay conocimiento de Dios en esto? ¿Dios está mirando eso? Y él dice que conoció y comprendió el fin de ellos cuando ellos vio el fin que iban a tener estas personas. Cuando él entra, vamos a decir, y él puede llegar a comprender, acuérdese, el texto muy conocido es el versículo 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, más la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Él entendió el fin. Dice el Salmo 49, creo que también con qué pagará el rico a Dios en ese día. No hay ninguna riqueza que pueda pagar el rescate que Cristo hizo por nosotros. Ahora esto se creía en el pueblo de Dios, pero con sus actitudes, su corazón estaba lejos del Señor. ¿Por qué? Porque estas personas ricas estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Voy a tratar de desmenuzar un poquito en este tiempo que me queda. Los versículos 1 y 2, entonces, ¿qué hace el salmista? Él empieza a decir que Dios está lejos. Y generalmente la persona, nosotros cuando nos suceden estas cosas, pensamos que el Señor está lejos, como que no interviene, parece como que le va mejor a ellos. Como que Dios está ocioso, mirando así desde lejos, es como un testigo que mira, pero no tiene ningún interés por su pueblo. Y el malo todavía siente más arrogancia y sigue persiguiendo a los pueblos de Dios. Y hay mucha tribulación y crece la miseria dentro del pueblo de Dios a causa. Y ustedes lo ven a Job. Job también lo mismo, se sintió un poco así cuando veía que el justo estaba sufriendo, decía Job, y Dios parecía estar lejos, como que no estaba. Y ellos estaban, pero sabía que el malo se iba a enredar en su propia trampa. Y amados, a veces parece eso, creo que es en Eclesiastés, en el capítulo 8, versículo 11, fíjese, dice así, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que Dios temen, los que temen ante su presencia, y no les irá bien al impío ni serán prolongados sus días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. El versículo 11 de Eclesiastés capítulo 8, 11 dice, por cuanto no se ejecuta, o sea, Dios no interviene rápido, luego sentencia sobre la obra mala que hace, el corazón de ellos dice, bueno, dice, Dios está lejos para esto, entonces está dispuesto a seguir haciendo mal. ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué Dios no interviene? Porque Dios los entrega, los deja al rey Mamón, a las cosas que quiera, a la idolatría. Pero él sabe que todo ese mal, y está diciendo acá Salomón en el Eclesiastés, no le va a ir bien. Es diferente, hace un contraste a los que temen ante su presencia, ante el hombre piadoso que sabe que Dios está interviniendo él y de alguna forma lo está dejando esas personas que estén viviendo como quieren. Y fíjese, y era el pueblo de Dios. En otra parte, en el Salmo, creo que 15, dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos es vil, es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando daño suyo, por eso no cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente
admitió cohecho. O sea, ¿quién puede hacer eso? Bueno, nadie, solamente el Señor Jesucristo. Pero un cristiano procura hacer el bien. No es como vemos acá las características. Fíjese, el salmista sigue en el versículo del 3 al 6 mostrando las características o los rasgos de personas que se dicen ser cristianas, porque estos estaban dentro del mismo pueblo de Dios oprimiendo, como lo hacían los fariseos, después oprimiendo a las viudas, sacándole la monedita. El Señor no estaba avalando la ofrenda de las viudas, lo que estaba en contra, como esta gente le estaban absorbiendo, así como un mosquito, la sangre a las viudas, a los necesitados, y Cristo estaba en contra de esos fariseos que le sacaban todo. El carácter de estas personas que se dicen ser cristianos, él empieza a definir un carácter malo, un carácter perverso de estas personas. Son hombres fuertes, decididos a hacer el mal, no tienen piedad de oprimir al trabajador, incluso se dicen ser cristianos y contratan a otros cristianos, pero no le dan los beneficios que tienen que darle, les sacan más todavía. Entonces son gente que oprimen y tienen a cargo cristianos, pero no le dan las cosas que tienen que dar, no son justos. Entonces ellos dicen ser creyentes, pero en sí no son creyentes, son ateos prácticos directamente. Y no es así, se trabaja, vamos a decir, la codicia de ellos, dice Colosenses 3:5, dice que la codicia es idolatría, la define en ese sentido, es idolatría. ¿Por qué? Porque están idolatrando las cosas que quiere, el trabajo, persona. Entonces, eso lo que hace, Dios los deja al Dios Mamón, o no se puede servir a Dios solo a riqueza. Entonces Dios los entrega a eso. Tienen, vamos a decir, no solo un ateísmo que es teórico, sino que su ateísmo es práctico. Continuamente están practicando lo que están, no es que solamente no creen, sino están al hacer esa cosa, por más que diga que son cristianos, están practicando su vida como si no existiera Dios, porque al hacer eso es como que dice no hay Dios, no hay en ninguno de sus pensamientos, dice ahí, perdón, son insolentes contra Dios. ¿Por qué? Como veíamos en Eclesiastés 8:11, porque vemos que Dios no los castiga, pareciera. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? Está mostrando las características, si ustedes leen todo el Salmo ahí, van a ver que en el Salmo, ahí ellos están aferrados a una seguridad que es falsa, porque la seguridad nuestra está en Jesucristo. Y ellos desprecian, vamos a decir, incluso a los mismos de los suyos. Él sigue en el versículo 7 al 11 describiendo la conducta, cómo se comportan, cómo es una persona que dice ser cristiana aparentemente, porque esto acuérdese que es dentro del pueblo de Dios que está pasando, acuérdese, sucedió en la época de Cristo, los fariseos, Santiago también lo dice, los ricos oprimen, primera de Corintios, Pablo también dice que los ricos iban a la Santa Cena a hacer, entonces siempre ha habido eso, siempre ha habido esa diferencia. El carácter entonces empieza ¿cuál es el carácter? ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, es por medio de su conducta, no por lo que dicen, soy un cristiano, es por su fruto. Ahora, ¿cuáles son sus frutos que vemos ahí? Bueno, son pecados que tiene en todas sus áreas de su vida, no es un solo pecado que lucha un cristiano y tiene ese luchado, ese remanente. No, ellos viven una vida práctica impía. Sus pecados están totalmente queriendo egoísta para ellos. Está totalmente consumiéndolos a ellos. Viven cometiendo, viven viviendo, vamos a decir, un falso cristianismo. Ellos, vamos a decir, cada vez se están hundiendo y hundiendo más y están absorbiendo a los demás en ese sentido con su pecado. Ellos están ahí al acecho, como un león tratando de atrapar a alguna abeja, tratando de ver cómo poder sacarle cosas, en lo que sea. Siempre están ahí como una presa, como un cazador, esperando, pero el salmista dice que van a caer en su propia trampa. Eso mismo lo va a matar a ellos en el día del juicio. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un juicio, amado, ¿para qué? Para que Dios va a juzgar. Ahora, si ustedes ven acá, fíjese, y ustedes creo que era, si no me equivoco, es en Malaquías, no me acuerdo bien, pero creo que es en Malaquías, capítulo 4, no voy a leer lo del diezmo, no se preocupen, pero dice así, diferencia entre el justo y el malo, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijiste
¿Qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho por demás, escuche, es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y escuche, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Acá el pueblo de Dios, o sea, en Malaquías estaban quejándose, y Dios dice que está escuchando, porque el pueblo se quejaba diciendo, ¿de qué aprovecha? De que estemos guardando la ley, que seamos cristianos, como dentro del pueblo de Dios, cada uno hace lo suyo. Yo en mis primeros pasos de cristianismo me acuerdo que yo veía eso, empezaba a predicar y veía que los demás, entonces yo decía, bueno, voy a usar una visera, una gorrita como los demás, porque total, aparentemente no hay diferencia, Señor, entre el pueblo de Dios. Usted es como que lo mismo. Yo pasé por eso, pero después vi que no era así. Muchos de ellos no son cristianos. O en el día de hoy, lo digo sin juzgar, amado, puedo mirar para atrás y ver lo que Dios ha hecho en mí y lo que sigue haciendo. A veces miro las otras personas y siguen poniendo las mismas cosas, viven en su mismo mundo. No ha pasado nada, no ha transformado. Dios hace una diferencia. Entonces vemos que acá dice, y entonces en ese día, cuando el Señor venga, vamos a ver la diferencia. Entonces Pablo, ustedes lo ven en el capítulo número 3 de Romanos, y él le muestra también, vamos a decir, que no hay ningún justo. Fíjese, incluso dentro del pueblo de Dios, porque él acusó a los gentiles en Romanos y acusó a los judíos, que no es justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos gentiles que todos estaban bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo muestra la radiografía de toda la humanidad, está lejos, pero más de eso, fíjese que los judíos se decían. Entonces, acá el salmista en el versículo 12 al 15 empieza a levantar una súplica. ¿Qué podemos hacer como cristianos? Bueno, podemos orar, porque esa es nuestra arma. Orar para que el Señor esté defendiendo a aquellos pobres que son oprimidos, incluso dentro del pueblo de Dios. Y entonces el Señor no va a pasar por alto las acciones que están malvadas que ellos están cometiendo. El Señor va a escuchar. Si no escucha ahora, nos va a proteger y nos va a amparar y nos va a hacer llegar hasta ese día final. Algún día el Dios va a quebrar el brazo del inicuo, porque ya Cristo los venció en la cruz y Cristo ha sido más que vencedor. Por eso que confiamos. El salmista en el versículo 16 al 18, en esa oración, no solamente que ora, sino que pone su confianza que Él es el Rey, Jesucristo está reinando y va a vencer y va a aplastar. Ya dice que ha aplastado a Satanás y en breve lo terminará de fulminar totalmente cuando Él venga. Todo ese reino que está acá, pero van a perecer todo eso, y Dios no se ha olvidado del huérfano, del oprimido y de la viuda y de todos los que hacen maldad al pueblo de Dios. ¿Qué podemos hacer? Orar, es la herramienta que Dios nos ha dado. Orar como hacía el salmista. Empezó con una oración enojada y después se fue elevando en su oración y él empezó a confiar en esa oración y en esa petición. Y es lo que podemos hacer nosotros cuando nos vemos así oprimidos, que parece como que el Señor no está y como que el impío como que si le fuera parece mejor. Y Asaf cayó en eso y muchos. Así que nosotros a confiar en el Señor. Estas cosas van a pasar y va a venir un reino venidero. Que tengan un bonito sábado y nos vemos el próximo sábado con otro salmo.